Y me uno a los deseos de paz, prosperidad y mucho trabajo, sobre todo en este año 2015. Luego de revisar el proyecto de ley y estando totalmente de acuerdo que aquí no se discute ni se duda de la buena intención. Interviene la asambleísta Verónica Rodríguez. Hacer algunas observaciones que me parece importante fundamentar y sobre todo puntualizar en el proyecto que estamos discutiendo. En primer lugar, me referiré a la limitación de utilidades. Al respecto, en las páginas 11 y 12 del informe, se utiliza como fundamento el artículo 328 de la Constitución, artículo que debe ser entendido de manera integral y en armonía con principios como los dispuestos en el artículo 326 de la Carta Magna, por ejemplo, el indubio pro operario, la intangibilidad y la no regresividad de los derechos de trabajadores. El último inciso del artículo 328 no solo señala que los trabajadores en el sector privado tienen derecho a participar de las utilidades de acuerdo con la ley, sino que también señala de manera exclusiva que la ley fijará límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables, con lo cual notemos que no se hace referencia a ningún otro tipo de empresas. El hecho de plantear como sustento que en la Ley Trole 2 se aprobó limitar las utilidades hasta el monto de $4.000 y que luego el Tribunal Constitucional en el año 2000 declaró esta disposición como inconstitucional, sustentó precisamente mi cuestionamiento acerca de los argumentos legales para que ahora la Corte Constitucional no llegue a la misma conclusión. En virtud de lo expuesto, considero que la Comisión deberá realizar un análisis profundo en derecho y principios constitucionales para lograr llegar a determinar que los derechos de los trabajadores en ningún momento se verían afectados, así como para establecer en la práctica la eficacia y la eficiencia que tendría esta propuesta legal a lo largo de los años. Debemos estar claros que esta medida no afecta de ninguna manera al empleador. Él está constitucionalmente obligado a cumplir con el pago de utilidades, monto que la ley lo fija en el 15%. Pensemos además que en poco tiempo, con el impulso que se está dando a la matriz productiva, ya no solo serían 16.000 trabajadores los afectados con este proyecto de ley, sino que este número incrementaría. En relación a las utilidades no cobradas, hecho que se regula en el artículo 14 del proyecto de ley, considero importante revisar la redacción, ya que podría generarse una confusión al entenderse que el empleador deba realizar un doble depósito por un trabajador que no haya cobrado sus utilidades. ¿Cómo podría suceder que un ex trabajador no cobre si el depósito fue realizado a una cuenta a su nombre? En este mismo punto existe otra situación que despierta mi preocupación y es el hecho de publicar por la prensa la nómina y los montos de las personas que deben cobrar dichas utilidades. Podríamos caer en un tema de afectación a la privacidad y a la seguridad integral del trabajador o ex trabajador. Estaría de acuerdo con que se publique la nómina de esos trabajadores, más no el monto, insisto, por un tema de privacidad y de seguridad personal. Sobre el tema de la prohibición de despido y declaratoria de ineficacia del despido de dirigentes sindicales, personas con discapacidad y de mujeres embarazadas, considero que es sin duda un avance en materia de derechos. De hecho, con esto se está garantizando a nivel legal lo dispuesto en el artículo 332 de la Constitución, el cual dispuso claramente la prohibición de despedir a las mujeres en estado de gestación y maternidad. No obstante, este mismo artículo constitucional creó el derecho a la licencia por paternidad, hecho que podríamos también hacerlo constar en el proyecto de ley. En este sentido, considero importante que el artículo 26 del proyecto, que añade el artículo 195.1 en el Código de Trabajo, se extienda la prohibición de despido a los padres, cuando el despido esté asociado a su condición de paternidad. Se han dado situaciones, cada vez menos, por supuesto, en las que padres de familia han decidido acceder a su derecho constitucional de licencia por paternidad y esta ha sido negada, en algunos casos obligando a los padres a renunciar y en otros siendo despedidos por dicha condición. Para lo cual en el texto, luego de la palabra maternidad, propongo incluir la palabra o paternidad. Otro punto sobre el que me permito mostrar mi preocupación es el que tiene relación con la limitación a las brechas remunerativas.
Me resulta un poco confuso entender la fundamentación y a dónde se quiere llegar, porque si un empresario quiere pagar a su gerente o a su presidente tal cantidad, verá la manera de hacerlo, sea a través de bonificaciones adicionales a su salario mensual, cuestión que podría dejar a esta disposición o caer en la ineficacia. Definitivamente considero que esta medida no impulsará para que los empresarios paguen más a los trabajadores que ganan menos, porque en el proyecto de ley, en el texto, no consta tal obligatoriedad. Además, no se ha considerado que los gerentes, directivos o jefes que tienen a su cargo trabajadores y que ejercen funciones de administración y dirección son representantes del empleador y por ende responsables solidarios en sus relaciones con el trabajador. Así lo establece el Código Laboral. También me permito hacer notar que se deja una ventana muy amplia a la discrecionalidad. El Ministerio de Relaciones Laborales podría cambiar año a año el factor para la determinación del monto de remuneración máxima, lo cual podría generar inestabilidad e inseguridad jurídica para las empresas. En virtud de lo dicho, propongo se replantee el artículo 16 del proyecto de ley. Finalmente, al igual que lo han manifestado algunos compañeros aquí el día de hoy, me permito también hacer observaciones en cuanto a los cambios en la LOCEP. Si nosotros estamos proponiendo este proyecto de ley para el sector privado, deberíamos ser coherentes en el sector público y teniendo muy claro que son regímenes diferentes. La LOCEP no es lo mismo que el Código Laboral, pero si nosotros pedimos estabilidad laboral para el empleado privado, deberíamos también garantizar la estabilidad laboral para empleado público. Hoy en día se contrata al empleado público por un año y luego al segundo año, a pesar de todo lo que ha invertido en la institución pública en capacitar y preparar a ese personal, a los 2 años se termina dicho contrato. Con esto, hasta aquí mis observaciones, señora presidenta. Muchísimas gracias.